Vamos a orar un momentito. Señor, solo queremos decirte en este momento que tú nos has hablado en maneras espectaculares ya hoy día. Pero que ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra y la vamos a compartir, hay una expectativa de bendiciones aún mayores. Porque no hay nada como tu palabra. Ella es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y yo te ruego que en este día cada uno de nosotros, oh Dios eterno, tenga un encuentro con esta palabra de Dios y que tu Espíritu Santo la use en cada uno de nosotros para obrar una obra de santificación, una obra de liberación. Una obra que engrandezca nuestro conocimiento de ti. Pero más importante, oh Dios, una obra que nos mueva a nosotros a aplicar tu palabra para que haya un cambio visible en nuestras vidas. Así que te dejo a ti, oh Dios, lo que solo tú puedes hacer. Nosotros haremos nuestra parte, que es abrir nuestra mente y nuestro corazón y nuestra atención para escuchar lo que tú tienes que decirnos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 10 y 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo ¿qué? Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Estos versos van a formar el lema de nuestro estudio sobre la carta de Pedro, o su primera epístola general de Pedro. Yo quisiera que usted escuchara bien estas palabras, las grabe, memorícense esos versículos. Porque Pedro nos está diciendo a nosotros algo muy importante en el día de hoy que yo quisiera tratar con ustedes. Miren, durante los pasados 2 o 3 años yo he tenido la oportunidad de ir con varios de ustedes a las oficinas del Departamento de Inmigración para que usted se haga ciudadano. Digan amén los que son nuevos ciudadanos. Ninguno dijo amén. Ok, está bien. En cada uno de esos casos, las personas poseían una tarjeta o un papel la cual los identificaba como un extranjero residente, o en inglés, a resident alien. Tenían derecho de estar en este país. Tenían un derecho legal de estar en este país, ¿verdad? Pero no tenían los derechos de un ciudadano. En un momento dado de esa ceremonia, cantamos el himno. O por lo menos lo canté yo, porque ustedes tienen que aprenderse el himno de los Estados Unidos si son americanos. Bueno. Lo pueden cantar en español si encuentran una traducción por ahí. Y se juramenta, se levanta una mano y se juramenta hacia una nueva lealtad ese día. Ese juramento exige que renunciemos a cualquier otra lealtad hacia cualquier otro país. Que estemos dispuestos a tomar armas en defensa de nuestro país. O por lo menos hacer lo que se requiera si el país nos los pide para defenderlo.
Y al final típicamente se les instruye a estos nuevos ciudadanos a que inmediatamente apliquen para un nuevo pasaporte. Allí típicamente nos tomamos fotos frente a la bandera americana, frente al sello del Departamento de Homeland Security y de Customs and Immigration Service. Si hay seres queridos que han ido con nosotros, pues nos tomamos una serie de fotos, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan tomarse esas fotos conmigo? Yo tengo varias. Miren, todo es una alegría ese día. Salimos todos americanizados de ahí, ¿verdad que sí? Pero nos hemos quedado tan dominicano, tan salvadoreño, tan guatemalteco, tan peruano, como cuando entramos. Tendremos un papel que indica que nos hemos hecho ciudadanos, sí. También sí tenemos quizás prontamente un pasaporte azul que dice que somos americanos, pero por dentro me parece que no ha cambiado nada. Nos sigue gustando el mangú, las pupusas, los frijoles, el ceviche. La música que nos mueve sigue siendo la misma. El idioma que hablamos sigue siendo el castellano, con sus matices y las variaciones que tenemos, ¿verdad?, de nuestros acentos. Los periódicos que leemos, las noticias en las cuales nos fijamos, la política que seguimos sigue siendo la misma. Y cuando juega nuestro equipo de fútbol o nuestro equipo de béisbol en contra de los americanos, ¿por cuál equipo vamos? Oh. Es verdad que se nos ha dado papeles de identidad, pero en sí no ha cambiado nada orgánicamente, nada por dentro ha cambiado. Miren, de una manera u otra, la gran mayoría de los que estamos aquí no somos originalmente de aquí. Y aún nuestros hijos que han nacido aquí, a veces se identifican más con la cultura nuestra, de nuestros países, que con la cultura del país donde están. Si usted le pregunta a mis hijos qué ellos son, ellos le van a decir que son dominicanos. Y uno nació en Nueva York y el otro nació allí en Rhode Island Hospital, for Women and Infants. Somos literalmente, escuchen, somos literalmente expatriados y extranjeros. No somos de aquí. Y nuestra cultura es otra que la de aquí. Y aún los que somos ciudadanos todavía mantenemos nuestras raíces firmemente arraigadas en la cultura de nuestra tierra, sea físicamente o emocionalmente. Y es por eso, mis queridos, que me llama tanto la atención la carta de Pedro. Esta primera epístola de Pedro. ¿Por qué? Porque miren las primeras frases. Amados, yo os ruego, ¿como a qué? Como a extranjeros y peregrinos. Yo les ruego a ustedes que no son de aquí. Y vamos a ver en esta carta que Pedro nos va a hablar de tres cosas que yo quiero tocar con ustedes a través de las próximas semanas que se desprenden de este verso. Primero, miren, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Literalmente casi todos los que estamos aquí somos extranjeros y peregrinos. Estamos pasando por aquí. Pero espiritualmente vamos a ver que Pedro va a usar esta misma expresión para enseñarnos una gran verdad acerca de nuestra identidad. Nosotros no somos de aquí. Espiritualmente no somos de aquí. Así que Pedro va a tomar una verdad literal de estas personas a quien él les escribe. Una verdad de que son extranjeros, de resident aliens, que están peregrinando por donde van, pero que él va a voltear eso y va a decir, ustedes también, espiritualmente hablando, son extranjeros. Ustedes son peregrinos aquí en esta tierra por la cual están pasando. Y por eso yo quiero tocar en este libro de Pedro este tema. Nosotros somos, ¿qué? Dígalo conmigo, extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Pero miren, diferente a nosotros que hemos jurado por la bandera de las rayas y las estrellitas,
y que nos hemos quedado igualitos a como éramos antes, esta identidad nueva que tenemos en Cristo Jesús transforma nuestras vidas y se tiene que ver. Así que diferente a mí que tengo mi pasaporte azul, aunque está vencido, pero tengo mi pasaporte azul que me identifica como americano, pero por dentro yo soy dominicano y tengo una mezcla rara porque mis padres eran cubanos. Una mezcla linda, ¿verdad que sí? Me considero dominicano latino, aunque juro por la bandera americana. Diferente a ese estado de ser una cosa, pero pensar de otra manera. El extranjero y peregrino a quien Pedro le está escribiendo en esta carta, Pedro le va a decir claramente, tú no eres de aquí. Tu conducta tiene que ser otra. Tu conducta tiene que ser una buena, de tal manera que aquellas personas que van a chocar contigo, porque van a chocar contigo, este mundo va a tener conflictos con tu conducta, con tu nueva identidad. Van a tener que darle gloria a Dios un día, porque se van a dar cuenta que lo que tú decías con tu boca era lo que tú practicabas con tu vida. Nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y por eso me encantó la canción que cantamos hoy, ¿verdad? Yo soy quien Dios dice que yo soy. Oh, qué verdad tan linda, mis hermanos, para nosotros en el día de hoy. Teniendo esto en mente, entonces vayan conmigo a Primera de Pedro y vamos a leer solamente los primeros 2 versos. Porque yo quiero que usted entienda en el día de hoy que usted tiene una nueva identidad. Que usted es un peregrino y un extranjero. Y eso te da a ti una nueva identidad en Cristo Jesús. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y leemos los primeros 2 versos. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y marquen esta palabra en sus vidas, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, en gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, di conmigo, elegidos, dilo. Elegidos. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El escritor de esta carta se identifica inmediatamente, ¿verdad? ¿Se identifica como quién? Pedro. ¿Quién es ese hombre? ¿Lo conocemos? Hemos hablado un poquito de él las últimas semanas como introducción a este libro que íbamos a estudiar. ¿Cuáles son los eventos que definen a Pedro? Pero mientras tratamos de ver eso, yo quiero que tú hagas algo conmigo en el día de hoy. Y yo quiero que tú pongas tu nombre donde dice Pedro. No para tomarte el verso para ti, sino para hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles eventos te definen a ti? ¿Saben por qué? Porque mientras pensamos así, tu pasado es lo que define tu antigua identidad. Cuando pensamos en Pedro, hay ciertas cosas que marcaron la vida de ese hombre, que yo estoy seguro que si yo les preguntara, ustedes empezaran a repetir y a decirme ciertas cosas acerca de él. Cuando tú llenaste tu planilla para solicitar tu
ciudadanía americana. No se ve bien ahí, pero hay 20 páginas en esta solicitud. Te preguntan hasta el color de tu pelo. 20 páginas que tratan de establecer quién eras cuando llenaste esta aplicación. Te preguntan por detalles biográficos, detalles de los sitios a donde tú has viajado, detalles de tu estatus social. Tienes que ir a la policía y hacerte un cotejo criminal. Tienes que dar tus huellas digitales para que te chequeen, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que las autoridades tratan en todo lo posible de definir quién tú eras cuando llenaste ese papel. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo conocemos a Pedro? Bueno, sabemos que su nombre era Simón, ¿verdad que sí? Pedro es un apodo que le puso Jesús. Era un pescador. Cuando lo encontramos en la Biblia, lo encontramos viviendo en la ciudad de Capernaum. Es una ciudad al norte y al oeste del lago de Genesaret o de Galilea, justo en la costa. Pedro nació al otro lado de ese lago, en una ciudad pequeñita que se llama Bethsaida, una ciudad donde habían muchos gentiles. Jesús lo llamó a ser su discípulo. Y Pedro, o Simón, dejó su oficio, ¿verdad? Lo dejó y siguió a Jesús. En un momento dado, Simón declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso Jesús le puso Pedro, que quiere decir roca. Y le dijo: Pedro, sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. Simón juró que nunca dejaría a Jesús y que hasta moriría por Jesús si fuese necesario. Y Jesús le dijo, como lo decimos nosotros a veces a nuestros hijos: be careful what you say. Cuidado con lo que tú dices, Pedro. La noche que Jesús fue traicionado por Judas y entregado para ser juzgado y después puesto a muerte, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y la tercera vez lo dijo pronunciando palabras feas. Quizás eso es lo que más recordamos de este hombre, que lo negó 3 veces y un gallo cantó. Después que Jesús resucitó, dice el pasaje que la Biblia, que se le apareció a Simón solo. Y que después tuvo un momento con Pedro, lo vimos hace 2 o 3 semanas atrás, donde le dijo: Simón, ¿me amas? Y se lo preguntó cuántas veces. Tratando de restaurar a ese Simón. De decirle: me negaste 3 veces. 3 veces te voy a preguntar para que afirmes 3 veces que me amas, Simón. Y miren el día de Pentecostés, capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos. Este Simón verdaderamente se convierte en Pedro y pronuncia un sermón usado por Dios, donde 3,000 personas ese día reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Pedro se convierte en el líder de la iglesia al principio. Y dirige la congregación que crece en Jerusalén. También la última vez que hablamos de Pedro lo vimos, que todavía, aún muchos años después, todavía está luchando con algunas de sus tradiciones y de sus costumbres. Y Dios tiene que mostrarle en una manera milagrosa que el evangelio es para todo el mundo, no solamente para los que son como tú. Que hay otros que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Después de eso, en el libro de los Hechos no tenemos mucho acerca de Pedro. No sabemos mucho más de él. La tradición dice otras cosas. Pero cuando leemos este primer verso, ¿qué es lo que vemos? Que Pedro dice, cuando Pedro escribe, él dice, Pedro. Ya no es Simón, ahora es ¿quién? Pedro. ¿Y qué dice? Yo soy apóstol de Jesucristo. Miren, mis queridos, Dios transforma el Simón
en Pedro. Y Dios puede transformar tu vida también. Tú tenías una identidad que lo definía otra cosa en tu pasado. Pero ahora, tu identidad lo define lo que Dios dice de ti. Tú tienes una nueva identidad. Ahora este Pedro no es Simón el que lo negó, ahora es Pedro quien al final de su vida literalmente dio su vida por ese testimonio. Y sus palabras que pronunció, tal como Jesús le dijo, volvieron a hacerse una realidad. 30 años más o menos han pasado desde ese Simón que negó a Jesús a este Pedro que escribe esta carta. Y ahora vemos otro hombre. ¿Por qué? Porque Dios transforma tu pasado en algo nuevo. Dios te da una nueva identidad. Y lo importante es lo que Dios dice de ti, no lo que el mundo dice de ti. No lo que el pasado diga de ti es lo importante, es lo que Dios dice de ti en el día de hoy. Dios es experto, mis queridos, en transformar a Simón en Pedro. Y Dios es experto en transformar tu vida, tu pasado en algo nuevo en el día de hoy. ¿Y tú? ¿Qué dice tu pasado de ti? Pero ¿qué puede decir Dios de ti en el día de hoy? Al que el Hijo liberare, será verdaderamente, ¿qué? Libre. Pedro, apóstol de Jesucristo, para mí es una declaración de transformación. Pero Pedro nos va a decir ahora en el versículo 2 algo que es directamente aplicable a nosotros y aún en el día de hoy. Y qué lindas las verdades que nosotros vamos a ver en unos momentos aquí. Dios te va a dar a ti una nueva identidad. Saben que hace tiempo atrás yo también juré por la bandera americana. Y yo no sé cómo permitieron que ese talibán se hiciese ciudadano. También quiero que vean claramente que yo tenía mucho pelo, que era natural, y que esto que ven ahora es un estilo de moda voluntario. Bromas aparte, ese 17 de diciembre del 1984, yo recibí una nueva identidad, ¿verdad que sí? Y les confieso que me siento americano. De eso hacen, ¿cuántos años ya? 30 y pico, y de antes de eso estuve en este país 18 años. Una nueva identidad. Pero no hay nada ni nadie que me quite lo que yo soy por dentro, ¿verdad que sí? Mi pasaporte dice que soy americano. Cuando paso por inmigración en un aeropuerto me voy por la línea que dice US Citizens. Qué bendición, ¿verdad? Porque irse por la otra línea es... Y mis queridos, cuando Pedro se dirige a estas personas en el versículo 2, les va a decir a ellos, tú eras algo antes, pero tú eres algo nuevo ahora. Miren el versículo 2 que dice otra vez. ¿Ustedes son qué? Dígalo conmigo, ¿somos qué? Si eso no le mueve el corazón, es quizás porque el calor lo tiene a usted en un estado de semicoma. Pero déjenme decirle, esa palabra usted debe marcarla en su Biblia. Usted, si ha confesado que Jesucristo es su Señor, es porque en un momento dado antes de la creación del mundo, Dios te escogió a ti. Te seleccionó a ti. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sabe? Tu presente lo define la nueva identidad que tú has recibido. Tu pasado definió tu antigua identidad, lo que tú eras. Pero lo que tú eres ahora lo define lo que Dios ha hecho por ti o lo que Dios puede hacer por ti. Si tú fueses en el día de hoy o si hoy tú dijeras con tu boca y confesares en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos. La Biblia dice
que si tú haces esa declaración, tú eres ¿qué? Salvo. Tú tienes una nueva identidad que has recibido. Miren, el texto original comienza con esta frase: tú has sido elegido. En nuestra Biblia, elegido está en el versículo 2. Y quizás es por la manera en que el español fluyó, la manera en que Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela decidieron traducir esto. Pero la palabra elegido está justo después de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Es más, en la versión NBI, si ustedes tienen la nueva versión internacional, algunos de ustedes dice, asimismo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos en, y entonces da la lista. La NIV en inglés dice, Peter, to God's elect, exiles scattered throughout, y sigue. The English Standard Version, la versión en inglés estándar, dice, Peter, to those who are elect exiles. Entonces no es un asunto de una equivocación, es un asunto de estilo. Pero lo que yo quiero que tú sepas, que lo primero que Pedro dice de ti, que Dios te ha dado, es que tú eres ¿qué? Elegido. Dios te ha elegido a ti desde antes de la fundación del mundo. La doctrina de la elección es algo que debe causarnos a nosotros un gran y profundo gozo. Un doblar nuestras cabezas y decirle gracias a Dios. Wayne Grudem en su libro, en su teología sistemática, define la doctrina de la elección de esta manera. La elección es un acto de Dios antes de la creación, en el cual Él elige a algunos para ser salvos, no debido a ningún mérito visto en ellos de antemano, sino solo debido a su soberana voluntad. La elección es un acto de Dios desde antes de la creación, donde Dios decide salvar. No por algo que tú mereces, sino por su buena y soberana voluntad. Y esta doctrina ha causado conflictos a veces en el mundo cristiano evangélico. Hay un debate que surge. ¿Por qué es entonces que Dios escoge a algunos y a otros no? Y desde una perspectiva, algunas personas dicen no. El ser humano es quien decide aceptar o no aceptar. Dios en su soberana voluntad deja un vestigio, un poquito de gracia en el ser humano. Y en un momento dado, cuando ese ser humano escucha la palabra de Dios, esa gracia es movida por el Espíritu Santo y esa persona toma una decisión de su voluntad de ser salvo. Y hay otros que dicen no. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo quienes iban a ser salvos. No por nada que se merecieran, sino por su santa y buena y soberana voluntad. Y la pregunta que se queda en el aire ¿es injusto que Dios haya elegido a algunos y a otros no? Lo primero que tendríamos que decir es que ninguno de nosotros merece ser elegido, ¿verdad que sí? La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. No hay bueno ni aún uno. Y el libro de Romanos dice que no hay bueno ni aún uno ni nadie que se acerque a Dios. Así que lo justo sería condenarnos a todos. Pero Dios en su soberana voluntad escoge a algunos. Entonces, ¿puede decidir el ser humano? Pues miren, en una de esas cosas bien interesantes de la palabra de Dios, las cuales yo no tengo tiempo en el día de hoy para explicarlas todas. Pero la Biblia es clara, que Dios elige, pero eres tú quien rechazas.
Parece una contradicción. Pero si usted lee la Biblia cuidadosamente, usted se va a dar cuenta en toda la Biblia que Dios hace el llamado, que Dios presenta, y es el ser humano quien decide rechazar. Y aunque la decisión la hizo Dios antes, escúchenme bien, es tú o somos tú y yo quienes decidimos rechazar. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Al final del libro de Apocalipsis dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. También tenemos las palabras de Jesús hablando con los fariseos y les dijo, escudriñen las escrituras. Ustedes las escudriñen. Eso quiere decir que la leen diligentemente para aprendérsela, como deberíamos leerla nosotros también. Y saben, él le dice, ustedes las escudriñan porque ustedes creen que en la Biblia, en la palabra de Dios, en las escrituras hay vida eterna. Y es verdad. Pero ¿qué más le dijo Jesús? Estas escrituras son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Ustedes están rechazando la persona que les puede dar la vida eterna. Jesús, en una angustia profunda, justo antes de morir, esa semana antes, se paró frente a la ciudad de Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Rechazaste la oferta que te estaba haciendo. Y finalmente los dos versos que yo siempre les digo que nosotros debemos citar cada vez que citamos el muy conocido Juan 3:16. Hay dos versos que le siguen que son, miren, son gemelos, trillizos. Tenemos que leer estos dos próximos versos. ¿Sabe lo que dicen? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Somos nosotros que rechazamos el mensaje de salvación. Y Gruden concluye en su libro, nuestras decisiones personales de creer o no creer en Cristo tienen consecuencias en la eternidad, eternas. La Escritura es clara en declarar que nuestra decisión de creer o no creer es el factor que decide nuestro destino eterno. Y usted me va a decir, pastor, suena como una contradicción, pero no lo es. Dios decide quién es salvo y tú rechazas la salvación. Y aquí dice que fuiste elegido según la presciencia de Dios. No que Dios te conocía a ti, sino que Dios decidió quién iba a hacer esto y quién no. Y decidió a quién elegir. Y yo sé que esto es fuerte. Para algunas personas esto ha causado conflictos. Tenemos iglesias divididas por esta doctrina. Pero mire, si tú estás aquí en el día de hoy, escúchame bien, si tú estás aquí en el día de hoy, yo lo que quiero es que tú sepas que Dios te ha elegido a ti o te ha dado la oportunidad en el día de hoy de ser uno de esos elegidos. Por eso en esta iglesia predicamos el evangelio de salvación, porque yo no sé a quién Dios ha elegido. Yo no sé, ni me toca saber, ni quiero saber, como si fuera Dios. Yo predico el evangelio de salvación. Dios ha elegido quienes han de ser salvos. Pero cuidado, cuidado, porque eres tú quien rechazas esa oferta de salvación según la palabra de Dios.
Y yo lo que quisiera es que en el día de hoy nos gozáramos en la gran bendición que es poder decir en el día de hoy: yo he sido elegido por Dios. Y si no lo he sido, hoy se me está abriendo una... Si creo que no, si no puedo decir eso, si no estoy seguro, hoy Dios te abre la puerta. No la rechaces, no te condenes a ti mismo. Porque el que no cree en el Hijo ya está ¿qué? Condenado. Tú te condenas si no crees. Así que tú has sido elegido. Pero miren, tú has sido elegido, redimido, transformado, separado por la obra de Dios en su totalidad. Dios en su Trinidad, o en la Trinidad, ¿verdad? Aquí el pasaje dice que hemos sido elegidos según la presciencia de ¿quién? De Dios Padre. En santificación de ¿quién? Del Espíritu, léanlo ahí. Santificación quiere decir separar. Y yo les he dicho a ustedes muchas veces que cuando hablemos de santificación en la Biblia, siempre, o en esta iglesia, cuando hablemos de santificación, habremos de movernos en dos direcciones a la misma vez. Y aunque suene imposible eso para nosotros los humanos, espiritualmente no es imposible. Tú te alejas del pecado para acercarte a Dios. Si tratas de alejarte del pecado sin la otra parte, vas a quedar fallado. No te va a ir bien. La santificación es alejarse del pecado para acercarse a Dios. ¿Usted dice amén conmigo? Porque muchas personas andan por ahí tratando de cumplir con listas, tratando de vestirse de una manera, de hacer o no hacer, de decir si hago esto o no hago esto, y viven una vida llena de cargas, de culpas que Dios no te ha puesto encima. Dios lo que te dice es: aléjate de eso, pero ven corriendo hacia mí. Yo me encargo de santificarte. Es el Espíritu Santo que santifica. ¿Y para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Una escena que Pedro toma desde el Antiguo Testamento cuando Moisés le da la ley al pueblo. La segunda vez. Al final ellos hacen un sacrificio. Y Moisés toma de esa sangre, la mitad de esa sangre la derrama sobre el altar. La otra mitad de esa sangre él la riega sobre el pueblo, simbólicamente. Y el libro de Hebreos dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti, era la misma cosa. Dios te estaba sprinkling, te estaba regando con su sangre. Estaba rociándote. ¿Y qué es lo que hace la sangre de Jesucristo por nosotros? Nos compra, nos redime, nos saca de la antigua identidad que nos teníamos y nos da una nueva identidad en Cristo Jesús. Tú has sido elegido, separado, santificado, redimido. Dios entero, en toda la Trinidad, trabajando a tu favor. ¿Hay diablo que pueda con eso? No. Por eso yo dije anteriormente, cuando teníamos nuestro momento aquí al frente, no dejes que el diablo te encadene otra vez donde Dios ya te libertó. No le des permiso al diablo para hacer en tu vida otra vez las cosas de las cuales Dios ya te libertó. Y finalmente, Pedro dice, nosotros somos, ¿qué? Expatriados. Estamos en la dispersión. Recuérdense que Pedro le está escribiendo literalmente a personas que son expatriadas. No están en el país de donde son. Están lejos. La palabra diáspora es literalmente dispersión. Han sido regados. Y Pedro está usando dos términos que son literalmente verdad de estas personas a quienes les escribe. Ellos son expatriados. Ellos han sido regados por todo el imperio romano por fuerzas ajenas a su voluntad. Por eso es que se parecen tanto a nosotros, mis queridos, porque la mayoría de nosotros estamos aquí, no porque odiamos nuestros países o porque no podemos, hay otra razón que nos ha movido a este país.
Y esas miles de personas que cruzan nuestra frontera cada rato no están viniendo aquí de vacaciones. Están huyendo de algo. Algo los mueve, ¿verdad que sí? Cualquiera que sea tu posición política, entendemos que no vienen porque les da la gana. Vienen porque no creen que tienen otra alternativa. O fuerzas fuera de su voluntad movieron a toda esta gente. Nosotros también somos expatriados y extranjeros, pero Pedro voltea la frase un poquito para decirnos que, ¿sabe? Tú no eres de aquí. Tú eres un resident alien aquí en este mundo espiritual donde tú estás. Y como vimos al principio en los versos que vamos a ver después, capítulo 2, versos 10 y 11, esa identidad que Dios te ha dado te mueve hacia una nueva y diferente conducta, a un estilo de vida que ahora dice, sí, es verdad que yo soy un expatriado, pero yo también, si he hecho mi ciudadanía, ahora yo me comporto como un americano. Si quisiéramos usar esa analogía, somos expatriados. No somos, di conmigo, yo no soy de aquí, dilo. Esto quiere decir que el sistema de este mundo no es tu sistema. Que los valores de este mundo no son tus valores. Di amén ahora. Que la manera en que la gente ve las cosas que suceden hacia alrededor no son las maneras en que Dios la ve. Y tú las vas a ver como Dios la ve. Que tu punto de vista global, your world view, como dicen en inglés, tiene que ser el view que está aquí en la Biblia. Que si tú profesas esta nueva ciudadanía, tienes que comportarte como un ciudadano de esta nueva ciudadanía que tú tienes, que dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino está allá en los cielos. Si tú tienes una nueva identidad, tú tienes que vivir una vida que la refleja. Y por eso citamos de nuevo los versos que citamos al principio. Usted se lo va a memorizar en las próximas semanas. Dígame conmigo. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra conducta o manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar, miren, yo quisiera, porque si tú crees, escúchame, si tú crees que esto lo escribió Pedro hace 2000 años para un grupo de personas allá, y tú no te das cuenta que eso es exactamente lo que tú estás viviendo ahora, despierta literalmente y espiritualmente. Porque hoy ser evangélico en este país es decirte la gente a ti, tú eres un malhechor, tú eres un intolerante, tú eres un homófobo, tú eres un, siga la lista. Si tú crees que esto se aplica solamente a aquellas personas a quien fue escrito este libro, estás equivocado. Dios te está hablando en el día de hoy de la misma manera que Pedro le escribió a esa gente, se lo está diciendo a la iglesia aquí en Providence. Y por eso yo te dije al principio, pon tu nombre ahí. Porque eso es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. No somos de aquí. No somos de aquí. Mi ciudadanía está en los cielos. Pero mis pies y mi vida está ¿dónde? Aquí. Y aquí ser evangélico. Aquí profesar que Jesucristo salva. Que Jesucristo es el único mediador. Aquí decir que la última y primera y única autoridad es la palabra de Dios. Es que la gente va a murmurar de ti como malhechor. Prepárate. Así que Pedro, en un sentido, te escribió esta carta a ti y a mí. Y nos dijo, tú tienes una nueva, ¿qué? Una nueva identidad.
Hemos dicho muchas cosas en el día de hoy. Recuérdate, tu pasado lo define lo que tú eras, pero Dios define tu presente. Dígame conmigo. Yo soy quien tú dices que yo soy. Tú has sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres de aquí. Tú no eres de este sistema. Tú no ves las cosas como las ve el mundo. Tú las ves como Dios las ve. Mis queridos, ¿quién define tu identidad? Pues ¿saben qué? Lo dijimos anteriormente. Rosalind predicó mi sermón antes de yo predicarlo. Y lo cantó antes de yo predicarlo, ¿verdad que sí? Y esa es una de esas coincidencias hermosas de Dios. Porque ¿quién es que define a veces nuestra identidad? Las voces que nos susurran o nos gritan en el oído. Tú eres tal o cual cosa. Tratan de definir tu identidad por tu pasado, por tus fracasos, por tu estatus social, porque no has logrado lo que te propusiste, porque hay sueños que han sido puestos a un lado. Te definen por la ropa que te vistes, por la casa donde vives, por tu cuenta bancaria. Tratan de definir tu identidad a través de palabras crueles. Quizás palabras crueles que tú escuchaste en tu infancia. Muchacho. Y le decían otra cosa a uno después. Gracias a Dios que mis padres nunca me hablaron así a mí. Me corrigieron. Quizás tu identidad la define un ser que era querido tuyo, que te rechazó, que te traicionó, que te olvidó. ¿Y qué yo te digo en el día de hoy? Alguien lo dijo ya. ¿Qué yo te digo en el día de hoy? Tu identidad lo define Dios. No tus circunstancias. Escúchame. Yo sé que el dolor que tú sientes ahora, yo sé el problema que estás viviendo ahora, lo define lo que está a tu alrededor. Y nuestros 5 sentidos físicos solamente a veces pueden experimentar lo que tenemos al frente. Pero tú tienes un espíritu de Dios morando en ti, el cual le dice a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. Que tú tienes una nueva identidad. Que tu enemigo no tiene poder sobre ti ya. Él ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Hay un acta que estaba en contra de ti, que Cristo quitó de al frente de ti. Tú eres elegido por Dios. No dejes que nada ni nadie defina tu identidad, sino lo que Dios dice de ti. Ponte de pie conmigo, yo quiero orar. La pregunta para el día de hoy para nosotros es, ¿cuál voz vamos a escuchar? ¿Las que nos susurran en el oído? ¿Las que nos gritan en el oído? ¿O vamos a escuchar lo que Dios dice de nosotros? Y yo quiero que tú entiendas claramente que Dios quiere que tú tengas esta identidad. Que si en el día de hoy tú no estás seguro de esto, Dios te está diciendo a ti sin ninguna duda que Él quiere que tú puedas decir, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, no por creación, sino por adopción. Vamos a orar. Señor, tú eres quien defines quiénes somos. Y tú eres un Dios justo y misericordioso, y un Dios de gracia, y un Dios de paz. Yo te ruego que estas últimas palabras de Pedro, gracia y paz, abunden en ustedes. No sea simplemente una manera de Pedro saludarnos o de yo saludar a la congregación hoy, sino que sean producto de yo saber que tengo una nueva identidad en Cristo, que toda la Trinidad ha obrado a mi favor desde antes de la creación del mundo para que yo estuviese aquí hoy. Y pudiera decir, yo soy un hijo de Dios.
elegido, perdonado. Yo soy quien tú dices que yo soy. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.